Guillermo León con todo preparado en ikerjimenez.com y en la nave del misterio, toda la información, primera noticia, primer impacto, y además, como siempre, Javier ha venido con muchas ganas, con novedades aquí en la mismísima mesa de Milenio 3. Papa Francisco y exorcismos. La actualidad nos lleva a hace exactamente 7 días. El pasado domingo de Pentecostés, se producía algo bien curioso en la plaza de San Pedro de Roma. El Papa Francisco había terminado su misa y, como es habitual en él, descendió entre los fieles para, acercarse a ellos, intercambiar algún tipo de opinión, incluso bendiciones. Y ahí, en medio de la multitud, le esperaban 2 personas. Una era un sacerdote, del que ya conocemos su nombre. Las imágenes que han dado la vuelta al mundo eran imágenes sin nombres, sin referencias, y desconocíamos la historia que había detrás. Ahora ya la conocemos. Uno era un sacerdote, como te digo, mexicano, Juan Rivas, que llevaba a un feligrés suyo, que parecía más joven en las imágenes, pero que ha resultado ser un vecino de Michoacán, de México, llamado Ángel, de 43 años. Ese vecino iba en silla de ruedas, aquejado de una dolencia que tiene casi ya 13 años en el tiempo, y que le ha llevado a pasar por varios exorcistas, no solo en México, sino en otros lugares. Incluso parece que el padre Fortea también ha intervenido en este caso. Bien, Ángel lo que cuenta es que en 1999, viajando entre Michoacán y México, Distrito Federal, en un autobús urbano, de repente siente como si una energía, lo cuenta así literalmente, como si una energía entrara dentro del autobús, invisible, le buscara, se quedara frente a él, le agarrara el corazón, se lo apretara, y lo que él interpretó en un primer momento casi como un ataque cardíaco, después se convirtió en una presencia diabólica que ha terminado por amargarle la vida. El padre Juan Rivas y Ángel habían visitado Roma en estos últimos días de mayo, con la intención casi desesperada de tener un breve encuentro con el Papa Francisco, y que de alguna manera les ayudara a encontrar un exorcista. Se reunieron con el padre Gabriel Amorth en esos días romanos, y el padre Gabriel Amorth quedó convencido de que ese hombre estaba realmente poseído, que había algo extraño en toda esta historia. Así que en 3 ocasiones intentaron acercarse al Papa Francisco en sus actos públicos, pero no fue hasta el domingo de Pentecostés, hasta el pasado día 19 de mayo, que por fortuna el Papa Francisco se les acercó. Lo que cuenta las noticias en esta semana, y sobre todo a raíz de un pequeño vídeo divulgado por una televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, la Televisión 2000, TV 2000, es que el Papa Francisco se acerca a estos 2 personajes, al señor de la silla de ruedas y al cura que lo acompaña. Intercambian unas palabras que no se escuchan en el vídeo, pero sí que se ve al Papa Francisco poner las manos sobre la cabeza de esta persona, mudar su rostro, se queda como muy serio durante un momento. La persona sobre la que ha colocado las manos el pontífice se altera y parece que sufre como una pequeña convulsión, y al cabo de unos segundos el Papa continúa su marcha hacia la siguiente persona a la que saluda, mientras el sacerdote entrega un cartapacio a uno de los asistentes del pontífice, ¿no? A una de las personas de su séquito. Lo que ha dado la vuelta al mundo son estas imágenes. Todas las agencias de información se han hecho eco de ello, diciendo que se trataba de un exorcismo express que había practicado allí el Papa. Y fíjate, lo curioso es que las reacciones que se han producido en las siguientes horas han sido muy significativas. Al poco de divulgarse las imágenes, el director de TV 2000, de la televisión oficial de la Conferencia Episcopal en Italia, el señor Dino Boffo, salió pidiendo excusas por la divulgación de esta imagen en un programa que se llama Va de Retro, dedicado precisamente a cuestiones diabólicas, diciendo que esto no había sido todo un error de interpretación, que no había habido tal exorcismo y que el Papa solo rezó.
El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, ya digamos que esto sería el último impacto que tuvo esta noticia, negó también el exorcismo, dijo que allí no se produjo un exorcismo. Pero fíjate, en las declaraciones que mañana el diario El Mundo va a publicar en el suplemento Crónica, tanto el que padre... es un suplemento excepcional, porque Sí. suelen sacar unos temas increíbles, siempre lo hemos dicho, hay que dejarlo claro. Pues fíjate, el propio Juan Rivas y Ángel, el paciente, digamos, la persona, en fin, poseída, cuentan su historia y cuentan algo que no se ve en las imágenes y que a mí me ha llamado mucho la atención, porque lo que cuenta, por ejemplo, el padre Juan Rivas es que se acercan al Papa y literalmente le dice: santidad, esta persona necesita su bendición, le han visto 10 exorcistas, le han hecho más de 30 exorcismos y los demonios que lleva dentro no quieren salir. Sigue contando Juan Rivas que en ese momento el Papa saluda a Ángel. Ángel hace un gesto de besarle la mano, que se ve en las imágenes, le besa el anillo pontificio, y en ese momento cae en trance. Nos dice Juan Rivas que esa convulsión que se ve en las imágenes en realidad es un trance. Le pone las manos el Papa en la cabeza y que en ese momento dice que se escucha un alarido terrible, como el rugido de un león, que asusta, digamos, a las personas del séquito, que no saben muy bien de dónde procede, pero que sin embargo el Papa Francisco asume con naturalidad y sin perder la compostura mantiene sus manos pegadas a la cabeza de Ángel, mientras ora en voz baja unas oraciones que, en fin, por lo que se describe en este artículo, sí que parecen parte de un exorcismo. Un alarido animalesco como el que precisamente terminaba el corte que hemos puesto de la película terrorífica, el encuentro entre el padre Carras y Reagan. Por cierto, Carmen, hay toda una historia, yo no quiero indagar un poco en esto, igual es demasiado sombrío, lo dejamos, porque hubo personas con problemas incluso en los doblajes y demás del Exorcista, pues tenían que forzar a unos niveles la voz que era increíble, y al final bueno, pues hubo histeria o algo más, ¿no? Pero se convertían casi en gritos guturales, en expresiones animalescas, que es una de las cosas propias, ¿no?, de evidentemente los supuestos poseídos. Es increíble, sobre todo, yo no sé qué opináis, compañeros, la descripción del encuentro de este hombre, porque es lo de siempre, o sea, siempre hay un testigo que cuenta algo que parece alucinante. O sea, en mi vida he escuchado, no sé, vosotros amigos, en mi vida he escuchado un relato en un autobús, algo que entra en el autobús y que casi va como el vaho buscando, dirigiéndose a una persona en concreto. Puede ser un delirio. Las mentes delirantes tienen esta imaginación. Bueno, pues qué fantástica y terrorífica imaginación, ¿no? Desde luego, fíjate que todo esto además conviene situarlo en un contexto que yo creo que todavía, en fin, subraya más los acontecimientos de esta semana. Y es que el Papa Francisco, que, en fin, como todos nuestros oyentes saben, es pontífice de reciente cuño, ha hecho ya en varias de sus disertaciones, de sus sermones públicos en la Plaza de San Pedro, referencias constantes a la presencia del mal y al diablo. Y algunas son muy elocuentes. Él acude a ejemplos bíblicos en ocasiones para subrayar la presencia del diablo entre nosotros, como en estas palabras que vamos a escuchar del Papa Francisco. Y que nos vas a ir comentando, si te parece. Claro, se entienden bastante bien, pero son palabras muy fuertes para una noche como esta, ¿no? E Gesù guarda i discepoli e rivolge a Pietro forse una delle parole più dure del Vangelo. Y Jesús mira a sus discípulos y dirige a Pedro seguramente una de las palabras más duras del Evangelio: aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas con arreglo a Dios, sino con arreglo a los hombres. En otra de esas alocuciones, el Papa Francisco estaba comentando referencias bíblicas a la presencia del diablo y a las tentaciones del diablo, y de repente hace una digresión, digamos, de factura propia. Ya sabemos que el Papa Francisco nos tiene acostumbrados a eso, que en medio de un discurso leído, de repente deja los papeles a un lado y saca algo de su interior con el que ilustra a su audiencia. Pues en una de esas digresiones comenta esto. En questo momento viene il nemico, viene il diavolo,
mascherato da angelo tante volte, e insidiosamente ci dice la sua parola. Non ascoltare lui. Seguamos Gesù. En este momento viene el enemigo, viene el diablo, dice el Papa Francisco, tantas veces enmascarado de ángel, e insidiosamente nos dicta su palabra. No le escuchéis, seguid a Jesús. Palabras que tienen un eco muy especial en estos días, porque además resulta que en Madrid ha habido noticia un tanto inesperada, porque no sé a santo de qué, se habla de muchísimos casos de exorcismos, de peticiones por parte de las personas. Hay quien ha hilado esto con el tiempo de zozobra, el tiempo de crisis, el tiempo de angustia. Ha habido otras crisis y que sepamos, habría que hacer un cálculo, tampoco ha habido un rebrote de cuestiones que tengan que ver con el exorcismo. Sí, en el año 2000 hubo una especie de síndrome o de epidemia, ¿no?, de ese cambio, y hubo muchas personas en diferentes ciudades que acudieron, ¿no?, a sacerdotes para de alguna forma ser sanados. Pero claro, ¿ahora por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Misma semana. Esta misma semana, efectivamente, lo que ocurrió el domingo y que conocimos el lunes a través de los medios de comunicación, de repente adquiere un nuevo giro, un nuevo requiebro, cuando el portal digital Religión en Libertad, el jueves, publica la noticia de que el Arzobispado de Madrid ha nombrado 8 exorcistas para la diócesis de la capital. 8 exorcistas. La noticia es muy llamativa porque, según datos de un reciente informe, apenas un 25% de las diócesis españolas tienen exorcistas, y en la diócesis de Madrid no había ninguno en este momento nombrado oficialmente por el cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco Varela. Así que la información, en fin, destaca muchísimo, y lo que se convierte en un impacto mediático que tiene su repercusión en recortes de prensa de todos los periódicos, es seguido unos días más tarde por rotativos como ABC, que el día 25, hoy, publicaba que esos 8 exorcistas en realidad están terminando un curso de formación. Todavía no están en activo, están a cargo de uno de los tres obispos auxiliares de Madrid, de César Franco, y que todo ha sido por el aumento de la demanda de exorcistas a la conferencia episcopal. Dicen que, y aquí es donde se mezclan cosas muy discutibles, ¿no? Hablan de que hay muchos casos de amarres, de mal de ojo, pero ahí mezclan el reiki, hablan de esoterismos varios, y en general se refieren a esto como que ha aumentado el número de víctimas del, y cito textualmente, el mundo oculto. Pero entonces eso es un desconocimiento, no sé qué opináis, Javi, Santi, sí. Es un desconocimiento que no casa con a veces la preparación y el seguimiento que hace en algunas personas de la Iglesia y lo informados que están. ¿Cómo que el reiki, cómo que los amarres o las cuestiones de magia afrocubana tienen que ver con exorcismos? Bueno, y fíjate la casualidad que yo hace menos de un mes prácticamente llamaba a la Archidiócesis de Madrid precisamente preguntando por algún experto en estos temas, algún exorcista en la Archidiócesis de Madrid para uno de los programas que estábamos planificando, y allí la persona que me cogió el teléfono, que era una persona de prensa que hablaba con los medios de comunicación, me respondió casi en tono jocoso que ellos no tenían esas cosas, que ellos no tenían exorcistas, y me lo dijo en un tono casi despectivo, ¿no? Pues es curioso que sí, menos de un mes después, habría que llamarle ahora a esta persona, ¿no? Claro. Y si en todo esto ha tenido algún impacto la campaña mediática de un libro sobre el infierno. Es decir, parece demasiado, sí, ¿no? pero no deja de ser curioso que el libro Inferno de Dan Brown se haya publicado el día 16 de mayo, que todo el mundo más o menos esté hablando de esto. Incluso ha habido algún gran suplemento de periódico que se ha dedicado íntegramente al infierno y a las creencias en el infierno, y de repente ha saltado esta información como consecuencia de... Me parecería algo que, repito, poco preparado por parte de instituciones que tendrían que estar más preparadas, pero como ocurre muchas veces y con todos los respetos, ¿no? Cuando se habla a veces de criminología satánica o cuando se habla de grupos sectarios, uno ve que hay tal desinformación de lo que es el ámbito del misterio respecto a las cuestiones policiales, respecto a las cuestiones judiciales, respecto a las cuestiones religiosas, que se asombra con toda la información que hay
hoy más visible que nunca, hoy más actualizada que nunca, con toda la información, datos, archivos que hay, que siga habiendo esas mezcolanzas para las personas que de alguna forma están por encima, nos sorprende mucho, ¿no? Es una situación muy cutre, por llamarlo de alguna forma. Puede tener una explicación. Precisamente, supongo que era ese el programa al que te referías, el día que no estuviste tú, dedicamos nuestro programa a el auge de todo tipo de rituales, de todo tipo de magias negras, etcétera, etcétera, precisamente en la actualidad en nuestro país. Tiene que ser una situación que tiene que estar alarmando seriamente a la Iglesia. A fin de cuentas, en cierto modo están, entre comillas, perdiendo parroquia. La gente está empezando a recurrir más que a su confesor o más que a su sacerdote, a brujos, a videntes, a santeros, etcétera, Yo etcétera. creo que eso siempre ha sido así, Santi, ¿eh? Sí. En los últimos 30 años, los santeros, los amarres, los reikis y el mundo de lo oculto estaba exactamente con la misma fuerza, yo creo. A lo que voy es que si realmente existe cierto número de personas arrepentidas o que les ha salido mal o han tenido una mala experiencia, que acuden pidiendo ayuda a la Iglesia, sí puede ser conveniente que la Iglesia tenga expertos en estos temas, que además, por si acaso se encuentran con un genuino caso de posesión, tengan esa formación de exorcista. No creo que le vayan a practicar un exorcismo a cada uno que llegue diciendo que ha sido víctima de un amarre o que le están echando mal de ojo, pero sí para asesorar, sí para aconsejar, sí para dar de alguna forma guía espiritual, que para eso están los sacerdotes ante una situación y una serie de fenómenos que pueden estar angustiando a muchas personas. Es un tema delicado y ¿sabéis lo que a mí me llama la atención con el tema en concreto, ¿no?, de los exorcismos en la Iglesia? Yo recuerdo cuando pude entrevistar a Gabriel Amor, citado antes por Javier Sierra, personaje fundamental que incluso dio origen a esa película, ¿no? De alguna forma, la vida de un exorcista en Roma. El padre Amort puede ser excesivamente crédulo, quizá por lo que ha visto, no lo sé. Era una persona muy afable, pero en un momento dado se puso muy serio, me miró muy fijamente y dijo a la cámara: el gran problema es que en el Vaticano y en la Iglesia en general los sacerdotes ya no creen en el diablo y por tanto se produce una división extraña. Los pocos seguidores del dogma de fe, que evidentemente se refieren a las influencias negativas, al mal conformado casi en una entidad que está constantemente tentando al ser humano, de acuerdo, pero si se cree en una cosa se debería creer en la otra. Y por otro lado, esos exorcistas, esos especialistas, esos sacerdotes, esos representantes de la prensa de la diócesis de Madrid, yo que sé, que se atreven a reírse de algo que es dogma de fe y que es un pilar fundamental de su propia religión. Entonces, es como querer ser más papista que el Papa. No, oiga, yo estoy en la Archidiócesis de Madrid, pero soy más moderno que nadie y me río de los exorcismos. Oiga, no, es que la religión que usted no sé si entiende cree en esos exorcismos y en la presencia del diablo. Hubo un momento que yo creo que es de esos que hay que subrayar en la historia de este asunto dentro de los muros del Vaticano, que me permito recordar en estos minutos de radio. Fíjate, tuvo lugar el 28 de julio de 1999. Ese día Juan Pablo II dedica una parte importante de su catequesis a temas como el cielo y el infierno. Y en esas explicaciones del cielo y el infierno, él dijo que no existían ni lo uno ni lo otro, que en realidad eran estados mentales que indicaban alejamiento o proximidad a Dios. Cuando hace esas declaraciones, que las recogió toda la prensa internacional y que de vez en cuando se recuerdan cuando se habla de este asunto, se crea una fractura entre los que están dentro del propio Vaticano, creyendo que el diablo es una entidad casi física que es capaz de influir directamente en personas. Como se ha creído desde Mesopotamia, ¿eh? Exactamente, como se ha creído desde Göbekli, desde hace 8.000 años antes de Cristo. Así que ahí es donde empieza, yo creo, esa fractura, ese gran debate cuyas consecuencias estamos viviendo todavía. Pero hoy. Esto además es tremendo, Javier, Santi, porque yo creo que es la base de casi todo. Es decir, el materialismo nos lleva a que en las propias religiones la gente diga que es religiosa sin saber por qué es religiosa. Y me van a permitir esto. Yo que dudo de todo y que intento aprender de todas las religiones. Siguen una religión porque la han seguido sus padres, porque hay que seguirla, sea cual sea, me da igual. Pero al final no entienden esa religión, ni entienden los fundamentos mistéricos de esa religión, ni poderosamente sagrados de esa religión, en el concepto multidisciplinar que tiene el concepto y la idea de la palabra de lo sagrado. Cuando pierden esa referencia, uno es de una religión como es casi de un equipo de fútbol. Repito, con todo el respeto, no, yo soy así o yo soy asá, pero
tienen la increíble desfachatez de reírse de cosas que a ellos, desde su cultura materialista, que es en la que viven, la del siglo XXI, no entienden, se ríen, pero ¿cómo que el diablo? ¿Cómo? No, es que hay diablos, hay exorcistas, si tú crees en eso. Otra cosa es que no creas, tienes total libertad, pero creyendo realmente, y sobre todo ya representando a las personas de esa religión, te sorprende. Y lo digo sinceramente, yo he hablado con exorcistas oficiales, con muchos, y algunos es que parecía que no es el caso, que creían yo más en el diablo que en ellos. Entonces era un sinsentido. Oiga, ¿usted me quiere decir a mí que los exorcistas ya no es lo que era, que los exorcismos? Pues entonces quítese de exorcista. O no crea en esta religión. Es decir, si perdemos el fundamento real, mental, sagrado de las cosas, al final las religiones se convierten como en banderines que no se entienden. ¿Qué entenderá, por ejemplo, Carmen, que ha escrito mucho sobre estos temas? Yo no sé si le sorprende, a mí me sorprende muchísimo, me parece un guirigay tremendo. Ahora, no sé, 8 exorcistas que creerán en el demonio, o será solo una pose, no lo sé. ¿Tú qué opinas? Pues no lo sé, Iker. Me imagino que algo tendrán que creer, pero a ellos los han elegido para que estudien para ser exorcistas. No es una labor que haya nacido de ellos. Es decir, Rocco Varela ha dicho tú y tú, que son los que más o menos dais el perfil, os vais a poner a estudiar en tiempo récord el Rituale Romanum porque hacen falta exorcistas. Porque o sea, no ha sido una petición de ellos. No. No ha sido una petición de ellos. En este caso ha sido Rocco el que ha dicho que hay que nombrar exorcistas porque está viendo cientos de peticiones y él ha elegido a esos 8 sacerdotes. No sé si porque verdaderamente creen en el demonio, creen en el diablo, si ya han hecho exorcismos en alguna otra ocasión. Lo que sí se sabe es que están estudiando no solo el Rituale Romanum, sino también otros libros que hablan de exorcismos y de demonios. Entre ellos los de Gabriel Amor también. Sí, efectivamente. Bueno, es que los de Gabriel Amor son los únicos que verdaderamente se cuentan casos verídicos en los que un exorcista oficial ha intervenido. También estaba ahí Corrado Balducci, ¿no? Como otro de los importantes hombres del Vaticano, entre comillas, que hablaban de exorcismos. Claro, parecen cosas carcas dentro de la propia Iglesia o de facciones de la Iglesia que no quiere que se relacione el mundo de la Iglesia, con todo el respeto, con lo arcaico. Pero claro, lo arcaico es que es muy importante en las religiones. Pero es que están viendo que no es arcaico, Iker, que es necesario, que hay una pérdida de valores, una crisis no solamente económica, sino una crisis de fe tremenda que está llevando a la gente a buscar en otros lugares. Pero ¿cómo no va a haber crisis de fe si el exorcista o el sacerdote se ríe de los exorcismos muchas veces? Algunos. No pocos, no pocos. Lo que ocurre es que a veces también tratan de curarse en salud, porque el 1 de marzo de este año, hace unos meses, apareció un titular en algunos medios que decía: la Iglesia española realiza exorcismos a enfermos de esquizofrenia, y hablan de un caso, una mujer llamada María, no se especifican los apellidos, que acude a la iglesia a pedir ayuda porque dice que está siendo poseída. La Iglesia de Madrid, la Archidiócesis de Madrid, se niega a ayudarles, dice que la mujer sufría una presencia maligna, según estos artículos que salen publicados, y en ese momento aparecen algunos médicos del Hospital San Carlos diciendo y de alguna forma denunciando que la Iglesia española está practicando exorcismos esquizofrénicos. Es que al final la división entre materialismo y creencia va a existir para un médico en concreto y tiene todo su derecho. Yo aquí no critico a nadie, expongo lo que creemos o creo. No puedo admitir la presencia del demonio. Por eso la película El exorcista es una obra maestra. Los médicos veían unos fenómenos, pero no pueden admitir algo en lo que no creen. No está en su parámetro. Y luego otra cosa. ¿Por qué es obra maestra El exorcista? Porque se repite la gran historia. El cura moderno, el cura en crisis de fe, el cura que quiere ser cura del siglo XX, en este caso, universitario, apuesto, no quiere saber nada de demonios que parecen cuentos de brujas en los que él no cree. Por eso quizá tiene crisis de fe. Y de repente llega el cura anciano que viene de Irak, ni más ni menos, y le cuenta una serie de cosas y su semblante cambia porque empieza a asistir a una serie de hechos que él ni imaginaba. Por eso, no, es El exorcista la obra maestra. ¿Qué opina nuestro público en la nave del misterio y en los días de contacto, Carmen? Pues mira, César Guillén, por ejemplo, dice 40 años del exorcista y nombran a sacerdotes exorcitadores. Se temerán la llegada del anticristo, el Papa. Darbox dice: eso de elegir exorcistas a mano alzada no me convence demasiado. ¿Cómo aprendes a luchar contra algo que no crees? Gus, en el supuestísimo caso de que la posesión demoníaca fuera real, muy raro sería que el Papa realizara un exorcismo en 7 segundos.
Bueno, al parecer son 14 segundos y es una oración, ¿no? Es una oración de liberación, lo que en realidad... Es como un exorcismo menor, ¿no? No llega a ser exorcismo, es una oración para calmar a los supuestos demonios. En este caso, Gabriel Amor decía que esa persona en concreto, ese hombre de 43 años, tenía 4 demonios dentro de su cuerpo. Con lo cual, ese acercamiento del Papa es como para calmar la situación en la que está en ese momento y después realizar el exorcismo, como hizo el Papa Juan Pablo II. Él hizo una oración de liberación en una de las chicas que estaban justamente en la plaza de San Pedro, y posteriormente sí que la llevaron dentro del Vaticano para que hicieran ya el exorcismo puro y duro. A ese respecto, con relación al caso del Papa Francisco y de Ángel que contábamos hace un minuto, me permito recordaros lo que va a ser el titular de mañana del Crónica, que lo define todo. Es un diálogo. Dice, ¿te sanó el Papa Francisco? Es la pregunta que le hace El Mundo a Ángel, y la respuesta es, los demonios siguen dentro. A mí te digo, Javier, que la descripción del tema... Han pasado muchas cosas, ¿no?, de misterio en autobuses mexicanos. Me estoy acordando... Sí, Ricky B. Sí, exactamente. Pero de verdad que lo de la sombra que va eligiendo alguien y te aprieta el corazón con las manos... Mira, no sé, es de un arcaísmo que da miedo. Más mensajes, Carmen. Coco Fernández dice, creo que en el poco tiempo que lleva el Papa Francisco en su cargo se está hablando mucho de sus acciones, resaltando que puede ser un buen camino o un buen cambio, para la Iglesia. ¿No será un acto más mediático? Luis Lombardo dice, me da a un lavado de imagen del Vaticano. Un Papa tan cercano al pueblo llano no está bien visto. Hay que cumplir el protocolo. Maite Batalla, hola amigos, yo soy maestra de educación especial y no sé si será un exorcismo, pero he visto el vídeo y ese alarido parecen los sonidos que emiten algunas personas con parálisis cerebral que tienen problemas de articulación del habla. Yo he escuchado sonidos parecidos y no sonaba como un alarido, sino como una persona que no puede articular bien esas palabras y solo puede emitir ese tipo de sonidos. Pero parece Eso que de luego, decir claro, que es un exorcismo, creo que son ganas de enredar. Claro, pero luego Ángel lo cuenta él mismo, que Sí, es el éxito de los compañeros de Crónica, ¿no?, que entrevistan al sujeto y no tiene parálisis y no tiene cerebral. ninguna parálisis, claro. Claro, además, fíjate, muchas veces se confunde a los enfermos mentales con los verdaderos poseídos. Por eso, estos 8 exorcistas oficiales de la Diócesis de Madrid van a ir siempre acompañados de un psiquiatra, precisamente para descartar en un primer momento que se trate de una enfermedad mental. Vaya historia, ¿no? Y vaya semana más peculiar. Por eso empezábamos... Qué curioso, ¿no? A veces las coincidencias... Y con el tema del exorcista y de Tubular Bells, las coincidencias siempre están ahí. 40 años esta noche de la música relacionada de por vida con el exorcista. Esta que pone ahora Noel Calero es de la segunda parte, mucho más desconocida, pero musicalmente también sobrecogedora. A veces no hay que añadir nada más, ¿verdad? Los sonidos nos llevan, en este caso, a Irak, a las estepas de Irak, a los demonios todavía latentes entre las ruinas. Yo no sé qué tiene esta película, ni estas bandas sonoras, son varias, por cierto, de la primera película incluso también, que todas están envueltas de algo que también es, repito, irrepetible. Vamos a meternos en otras historias. Yo creo que merece la pena. Incluso podríamos cambiar de música, Santi, y meter una muy especial, ¿no? Vamos a quitar un poco de densidad demoníaca, por favor, aunque la historia os va a dejar helados. Y de hecho, fíjate que vamos a tocar un tema musical que también es muy profundo, también ha marcado historia, pero de un género que muy rara vez solemos tocar en Milenio 3. Y claro, buena parte de nuestros oyentes estarán ahora mismo atónitos y dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nada de Milenio 3? Pues esto es Inagada va la vida, el gran éxito, el único éxito del grupo Iron Butterfly, una canción que marcó, está impresa en la historia de la música rock, y al bajo escuchábamos a un personaje del que vamos a hablar esta noche. Un personaje que se llamaba Philip Taylor Kramer. Philip Taylor Kramer era el bajista de Iron Butterfly.
Y por eso le conoce la mayor parte de la gente. Pero hay una cosa que se desconoce de su biografía, que Philip Taylor Kramer era, sin lugar a dudas, un genio científico. Posiblemente, y eso está casi fuera de toda duda, el mejor ingeniero aeroespacial de su generación. Aparte de tocar el bajo y de dedicarse al rock and roll, pues en sus años posteriores se dedicó a la carrera científica con logros absolutamente increíbles. Él diseñó, por ejemplo, el sistema de guía de los misiles MX, la columna vertebral del sistema de defensa norteamericano durante la era Reagan, misiles cargados con 10 cabezas nucleares que impactaban cada una de ellas en una ciudad distinta con una precisión endemoniada. Todo eso gracias a los dedos de Philip Taylor Kramer, que también tocaba el bajo en este grupo. Pero además era un pionero de la informática. Las redes ópticas que ahora mismo llevan nuestros datos a través de Internet, él fue vital a la hora de desarrollar los protocolos con los que se comunican esas redes de fibra óptica. También intervino, y de manera muy activa, en algo tan común como los CD-ROM. Cada vez que metemos uno de estos discos en nuestra videoconsola o vemos un DVD en nuestro aparato reproductor, buena parte de esas imágenes y de esas experiencias se las debemos al trabajo de Philip Taylor Kramer. Y en una época posterior, Philip Taylor Kramer, que ya había ganado muchísimo dinero con sus patentes, decidió dedicarse a la ciencia pura, a la ciencia más especulativa, abandonar las aplicaciones prácticas y intentar investigar en algo que él estaba convencido de manera intuitiva que podía ser así, pero que creía que podría demostrar si se esforzaba lo suficiente: demostrar que Einstein se equivocaba. Y así llegamos a 1995. En 1995, Philip Taylor Kramer escribe cartas, está muy agitado porque dice que lo ha conseguido, que lo ha encontrado, que ha encontrado un sistema viable de transmitir información y objetos físicos más rápido que la velocidad de la luz. Esa excitación le lleva a contactar con posibles inversores de todo el mundo. Y de hecho, la última vez que se le ve es en la terminal del aeropuerto de Los Ángeles, cuando iba a recibir a un misterioso inversor de una multinacional europea interesada en financiar su proyecto. A partir de ese momento nadie sabe quién era el inversor. Testigos le vieron deambular por la sala de espera de la terminal. No se vuelve a ver a Philip Taylor Kramer. De hecho, se monta una búsqueda absolutamente exhaustiva. Es un personaje en el que el Departamento de Defensa, entre otras cosas, tiene muchísimo interés que no desaparezca y tenerlo localizado. Y sin embargo, pues durante días está absolutamente en paradero desconocido y sin decir nada, hasta que, pasados unos días después, empiezan las llamadas telefónicas. Y empiezan las llamadas telefónicas a esos mismos amigos, a esos mismos familiares a los cuales había anunciado la buena nueva de su descubrimiento, pero estos ya no le reconocen. Es una persona que está en un estado de agitación extrema, que prácticamente delira, que dice que le persiguen, que dice que alguien quiere hacerse con su descubrimiento, que dicen que hay fuerzas más oscuras de lo que creemos manejando los intereses científicos del mundo. La última llamada de Kramer es al 911, a emergencias. Dice que va a intentar desaparecer, que incluso podría suicidarse. Dice que quiere que el mundo sepa, en aquel entonces estaba muy de moda el tema, que O.J. Simpson era inocente, que ellos también habían asesinado a su mujer. Y a partir de ahí, silencio. Entre 1995 y 1999 no se sabe nada de Kramer. Llega a dedicarse un programa especial de la popular presentadora Oprah Winfrey sobre los más buscados de Estados Unidos, en el que uno de los rostros que encabezan es el suyo.
Finalmente, en 1999, un excursionista en un cañón perdido de California encuentra un coche y dentro del coche un esqueleto. Las pruebas forenses no dejan lugar a dudas. Era el cuerpo de Philip Taylor Kramer. Vaya tráiler que acaba de contarnos, en este caso las palabras valen 1000 veces más que una imagen, Santiago Camacho, un genio y también músico, un esqueleto, un coche, en lo más hondo de un cañón, de un profundo cañón. Pero es que esto es la punta del iceberg, que diría aquel. Decenas, cientos de científicos que estaban a punto de encontrar algo importante en diferentes ramas han sufrido muertes paralelas, desapariciones similares. Y esto es lo que pone los pelos de punta, Santi, que luego puede dar origen a nuestro debate y vuestras preguntas en Nave del Misterio y en Milenio3 con número@cadenaser.com. Porque es increíble, porque un caso, 2, 3 puede ser, es posible, ¿no? Es una horquilla de años concreto. Lo que ocurre es que si uno sigue la pista, como ha hecho Santiago Camacho, se encuentra con sincronicidades misteriosas. Es como aquel falso documental, en este caso, ¿no? Alternativa 3. Decenas de científicos están desapareciendo en diferentes puntos del planeta. Ahora el falso documental se ha convertido en terrible realidad. Si cogemos una horquilla de 20 años hacia atrás, encontraríamos no menos de 200 científicos de primer nivel que han muerto o desaparecido y no se les ha vuelto a encontrar, y esas muertes han sido todas ellas en circunstancias sospechosas. Circunstancias como de sospechosas: asesinatos extremadamente violentos, accidentes inexplicables, suicidios de personas que no mostraban absolutamente ningún problema, ni financiero, ni familiar, ni mental. Es decir, parece que determinados científicos dan en un momento con una tecla que no debían y algo o alguien se encarga de apartarles. Estamos ante una sensación o un reverdecer del mito de los hombres de negro, mucho más allá evidentemente de los ovnis, porque claro, y Javier tomaba notas como sorprendido, Javier Pérez Campos también, yo con cara de, porque sé que Santi muchas veces me guarda sorpresas y sé que he preparado este dossier hace tiempo, diferentes campos tan importantes se ha visto esta misma semana como la genética. Uh-huh. Fíjate que además casi todas estas extrañas desapariciones o muertes tienen una serie de patrones, suceden por oleadas. De repente, en un corto espacio de X semanas, científicos que o bien pertenecen a una misma empresa o bien trabajan en diferentes centros pero en un mismo campo, o bien tienen relación con una misma investigación, empiezan a sufrir este tipo de accidentes. Se habla de la oleada de biotecnólogos del 2001-2002, de la oleada rusa del 2005, de la oleada de ingenieros espaciales de los 80. Vamos a detallar, por ejemplo, hablabas de genética. Entre el año 2001 y 2002 desaparecieron o murieron no menos de 25 expertos mundiales en campos que tienen que ver de alguna forma con la medicina, la genética y la bioingeniería. Por ejemplo, tenemos el caso del doctor Benito Cue, científico especializado y muy brillante en enfermedades infecciosas. Pues bien, su cuerpo se encontró de repente tirado en una calle de Miami. Ni los forenses supieron decir cómo había muerto. Pero esto puede parecer casual, hay muertes repentinas, una persona le puede dar un ataque cardíaco. Pero el caso del doctor Cue fue el inicio de una serie de personas que estaban o relacionadas con él o con su trabajo y que, encontraron un final extraño. El más extraño de ellos fue el caso del doctor Don Willy, que era por aquel entonces el mayor experto en la reacción del sistema inmune a enfermedades exóticas como el ébola. El doctor Willy se encontraba en Memphis, Tennessee, cenando con unos amigos, una reunión absolutamente informal.
Cuando terminó la cena, cogió su coche, regresó a casa. Bueno, no regresó a casa. El coche fue encontrado días después, sin muestras de violencia, cerrado, y el doctor Willy no volvió a aparecer jamás. No sé qué piensas, compañero Javier, porque te veo, porque esto suena a realmente trama tremenda y hay mucho más, pero yo pienso, fíjate, hoy hemos recibido en la redacción, es curioso, ¿no?, varios libros, no puedo citar a todos los autores, tenemos mucho tiempo, por fortuna, gente que se edita libros muy interesantes, uno se llama Genjo, otro es un hombre cerro que hace libros con ilustraciones, una chica nos manda sus discos, todos autoeditados, y todos además nos han contado esta semana qué bonito lo que significamos para ellos. Y yo, escuchando a Santi y Javier, digo, sé de muchas novelas y de muchas historias que luego llegan a la ficción después de escuchar Milenio 3, y nos encanta ser semilla de todo eso, pero es que no me extraña. Es que ahora mismo, con lo que está contando Santi, tú ves el inicio de un bestseller mundial, Javier. Yo lo he visto clarísimo. Sobre todo este concepto de que las muertes vienen por oleadas y además qué extraño virus, ¿verdad? Y centradas en sectores concretos, que eso es lo que más llama la atención. Como si de repente un sector concreto del avance tecnológico, científico, en un momento de la historia, molestase y trataran de detenerlo. Es que además hablamos de campos muy sensibles, Santiago. Terminemos con la famosa oleada de bioingenieros. Solo una semana después, un conocido del doctor Willy, que era el doctor Vladimir Pasernik, se desplomaba víctima de un misterioso ataque cardíaco en pleno centro de Londres. El doctor Robert M. Schwartz, que era un conocido investigador de la secuenciación del ADN, que por aquel entonces estaba casi en pañales, fue apuñalado en su casa de campo y sin robos, sin ningún tipo de explicación por parte de la policía. Seth Van Neguyen, que era experto en enfermedades animales y en su mutación posible para que se contagiasen al ser humano, es decir, estaba interesado, por ejemplo, en cosas como el paso del SIDA del mono al hombre, etcétera, etcétera, fue encontrado ahogado en su propio laboratorio porque falló la esclusa del aire. Era un laboratorio de máximo aislamiento, él trabajaba con virus, pues esa esclusa de aire falló inexplicablemente, él se quedó atrapado sin poder respirar, y finalmente, cuando se consumió todo el aire del laboratorio, pues murió allí. Permíteme añadir una simple apostilla que da más miedo a todo lo que da mucho miedo que estamos contando, y es que estamos en la franja fundamental de investigación sobre las nuevas enfermedades que asombran al mundo, como la cuestión de las enfermedades espongiformes trasladadas desde cierto ganado al ser humano, la mutación de algunos virus como el ébola, o la terrible historia también del kuru traído de algunas conductas y tribus arcaicas que se investigan especialmente en esos años, porque está habiendo una serie, y lo recordarán muchos oyentes, de virus incontrolados que nadie sabe qué hacer con ellos. Luego, curiosamente, en otra oleada, todo el mundo se olvida de la noticia, ¿no? La lista es tan larga que simplemente voy a resumir. Atado a una silla, desnudo y apuñalado. Atropellado por un coche que se subió a la acera mientras hacía footing. Accidente en una avioneta privada. Muerto a tiros por un pizzero, por un repartidor de pizza, que de repente simplemente al abrir la puerta para recoger esa pizza, la emprendió a tiros con él, y desde luego no era el auténtico repartidor de pizza, era un señuelo. Es decir, toda una serie de especialistas en ese campo, en esa oleada extraña del 2001-2002, fueron abatidos, o como en el caso que citábamos antes, desaparecidos sin dejar rastro. Esto lo cuenta Santi en una novela que hace él, de ficción, menudo inicio, menudas primeras páginas, y dicen, qué fantasía. Es increíble que esto sea verdad, ¿no? Pero fíjate, ¿te acuerdas cuando el año pasado hablábamos de misterios de la alimentación, o de fraudes alimenticios, o de peligros de la alimentación? Científicos que han investigado esto también han sido víctimas de su oleada. Claro, la única esperanza es que haya tantos miles de científicos que por horquilla, me pongo yo ahora de abogado del diablo, que por horquilla porcentual, digámoslo así, tiene que tocarles a algunos de ellos, ¿no?
pero da como que no, que eso de las oleadas centrándose da mucho miedo. Es que esto da mucho miedo, ¿eh? Sí, pues no debió de darle al doctor Tom Anderson, que era un médico rural del noroeste de Indiana, que primero empezó a estar perplejo con lo que veía en su consulta y luego se empezó a asustar. ¿Por qué? Porque a lo largo de un año empezó a ver cómo muchos de sus pacientes presentaban primero protuberancias extrañas, sarpullidos que parecían inofensivos, pero que más tarde se iban convirtiendo en llagas dolorosas al tacto. Hizo los correspondientes cultivos y lo terminó identificando como la terrible MRSA, la bacteria devoradora de carne. Claro, ¿qué hacía en un pueblecito de Indiana una incidencia brutal de casos de esa bacteria devoradora de carne que parece un problema exótico, pero que en Estados Unidos se lleva por delante la vida de 18.000 personas al año, más que el SIDA? Es decir, estamos hablando de un problema médico muy serio. El doctor Anderson tenía espíritu inquisitivo, espíritu científico y empezó a investigar. Y algo le llevó a las decenas de explotaciones porcinas que había alrededor de su pueblo, en su comarca de Indiana, que al parecer se dedicaba a eso. Y dijo, a lo mejor hay un vínculo entre estas dos cosas. Bien, a las pocas semanas empezó a llamar a periodistas de todo el país, a periodistas de todos los Estados Unidos, porque quería hacer una serie de declaraciones y convocar una rueda de prensa, porque había dado con el secreto que unía a esas explotaciones porcinas con la bacteria devoradora de carne. Justo 2 días antes de la fecha convocada, el doctor Anderson, de 54 años, moría de un ataque al corazón. A otro nivel me recuerda esto al extraño atropello y muerte de John Mack, ¿no? Con sus trabajos sobre abducciones, profesor de Harvard, muy metido en el tema de los visitantes nocturnos, ¿no? Y las supuestas agresiones de origen desconocido. Pero claro, un ataque al corazón sí es conveniente para determinadas personas, pero no es raro. Ahora, ¿tú qué posibilidades crees que un matrimonio de científicos se ahoguen juntos en la piscina de un hotel? Pues eso fue lo que sucedió en el Hotel Branson de Missouri a Fayun Meng y Chunyan Zhang, de 29 y 26 años, matrimonio, científicos ambos de la Universidad de Missouri, y que estaban trabajando y estaban a punto de culminar un trabajo en el cual unía determinadas enfermedades que nunca habían sido unidas con ello. ¿Con qué? Con el uso de determinados pesticidas en la agricultura. Pues justo cuando estaban a punto de culminar ese estudio, la pareja fue encontrada en la piscina del Hotel Branson de Missouri, ahogados los dos. Lo curioso es que la policía lo calificó como un accidente. Y hay más casos. Hablábamos posiblemente de la oleada más extraña, que es la oleada rusa de 2005. La oleada rusa de 2005 se llevó por delante a 30 científicos. 30 científicos como el doctor Leonid Striachunsky del Instituto de Terapia Antimicrobial de Rusia y experto de la Organización Mundial de la Salud. El 7 de junio de 2005 este doctor fue golpeado en el vestíbulo de un hotel con un objeto contundente en la cabeza y alguien le robó su ordenador personal y 2 celulares, dos teléfonos móviles. Curiosamente, en aquella época estaba investigando una misteriosa epidemia de hepatitis A que estaba teniendo lugar en una región concreta de Rusia. Una epidemia que los rumores locales la asociaban a un accidente con armamento biológico. Pero es que además el doctor Striachunsky estaba precisamente diseñando un antídoto o diseñando una vacuna para que esas personas afectadas pudieran curarse. La fórmula de esa vacuna estaba en aquel ordenador portátil. Posiblemente lo más extraño que haya sucedido sea el caso de un físico nuclear que se llamaba Sergei Voidanovich. En octubre de 2003, Voidanovich, de 46 años, subdirector del Laboratorio de Empresas Unidas de Minería y Química, con acceso a todo tipo de
papeles confidenciales, esa empresa trabaja para muchos proyectos secretos rusos, desapareció sin dejar rastro. Pues bien, de todas las desapariciones misteriosas de científicos, posiblemente la de Sergei Boidanovich sea una de las más extrañas, porque 6 meses después reapareció. Pero reapareció con un caso de amnesia como no habían visto los médicos ningún otro. Literalmente le habían borrado la memoria. 12:36, esto es Milenio 3. Me gustaría, por supuesto, saber qué opináis de todo este listado del terror que está contando Santiago Camacho, de la coincidencia para muchos, racionalmente de la casualidad, accidentes, desapariciones, cosas que ocurren, pero claro, si se engloban en sectores, se engloban en fechas, uno desde luego tiene aquí elementos más que sorprendentes. Sí, se ha hablado mucho de investigadores del misterio en concreto, y hemos hecho algún programa fallecidos en circunstancias un poco extrañas, pero claro, con científicos que estaban a punto además, ¿no?, de llegar a algo. Yo no sé, Carmen, qué opina el público después de escuchar lo que se ha escuchado en estos últimos 20 minutos. Pues mira, Antonio Rubio nos dice: la ciencia, como siempre, avanzando, al igual que la medicina, aunque siempre algún grupo de personas lo quieren destruir. Secretorum: a las élites que nos gobiernan no les interesa que avancemos, por eso los eliminan, ya que quieren que sigamos siendo esclavos. Jorge González: quiero ser científico, pero Milenio 3 me está acongojando, pero bien. No, hombre, no, hay que animar, porque los científicos, por favor, que nadie piense que nosotros no queremos alentar a la ciencia, porque es fundamental en todos los ámbitos para salvar vidas, para que nuestra vida sea mejor. Por favor, pocas cosas tan importantes como los buenos científicos, quiero dejarlo muy claro. Lo que pasa es que esto también, hombre, todas las profesiones tienen peligro, ¿verdad, compañeros? Hombre, si hablásemos de periodistas de investigación también muertos en extrañas circunstancias, se podría hacer otro especial como este. Mariana Hernando dice: está claro que ser científico o experto en ciertos campos es una profesión de riesgo. Margarida: detrás de esas muertes debe haber algo gordo, es decir, que habrían descubierto para que los mataran y los hicieran desaparecer. Luis Eduardo González: me acuerdo del bioquímico británico Kelly, David creo, sí, que apareció suicidado en un bosque tras lo del Anthrax. Irene Herrero dice: pedazo de dossier esta noche el de Santi Camacho. Musol: si seguís así habrá más fuga de cerebros, pero a Marte. Dani Torrego: seré de los pocos que conocía a Philip Taylor Kramer por sus logros en ingeniería y no por ser el bajista de Iron Butterfly. Hybrid: y decían que ser científico era aburrido, si es más estresante que ser espía. De todas formas, Javier, hay una cosa que está muy clara. Hablábamos de Dan Brown, hablamos de tu super éxito, ¿no?, de Maestro del Prado, que por cierto, el 3 de junio lo presentas en Madrid. Estaremos ahí un montón de amigos. 3 de junio en el Teatro Lara, en Madrid. 3 de junio. Además, tendré el placer de que estés tú de anfitrión en esa gala. Vamos a pasarlo bien. Y lo vamos a pasar bien. Va a ser un momento interesante, porque es la puesta de largo de este libro en un teatro, en el Teatro Lara de Madrid. Están, en fin, todos los milenarios invitados. Por supuesto que os invitamos al acontecimiento, pero yo digo esto. La literatura de bestseller, ¿no? Uh-huh. La literatura de acción científica. Hablábamos de maestros como Michael Crichton, hablábamos como Cook, como Robin Cook, como Asimov, como tantos, ¿no?, donde la trama del científico que es interceptada por la comisión de malditos, vamos a llamar así, los poderes ocultos, la pura conspiración, que en el fondo aparecen bestsellers hace muchísimos años, mucho antes de que salte a los medios del misterio. Bueno, ¿cómo es posible que esto ocurra, no? ¿Cómo siguen pasando cosas tan literarias, tan cinematográficas, ¿no? Y bueno, pasan desapercibidas, por lo menos en España. Si no viene Santiago Camacho a Milenio 3 y lo cuenta, aquí no se entera casi nadie. Yo estaba pensando que si yo fuera editor y estuviera escuchando el programa esta noche, no me acostaría sin llamar a la cadena SER y pedirle a Santi Camacho ese libro, ¿no? Porque... Pero hay que ser muy buen editor para estar estas horas escuchando la noche y hacer pero, la acción, pero es impactante esta historia. Pero ¿de cuántas noches? En todas las noches soltamos ideas que tienen que convertirse. Se han convertido. Algunas se han convertido. Un día habría que hacer, de verdad, pero además nos sentimos orgullosos, ojo, un listado de libros que han surgido a raíz de historias contadas en Milenio 3 y que además los autores no han tenido ningún rubor en decir que una noche escuchaban Milenio 3 y se inspiraron. Porque nosotros, y además es muy curioso, ¿no?, ya no podemos dar abasto, lo que tenemos que hacer es de altavoz de estas historias. Pero es que, Javier, tú estabas mirando con cara y anotando como diciendo, es que esto es un novelón inconcebible, por otro lado, ¿no? Pues queda la rúbrica, porque si hay algo
que llama, digamos, despierta la imaginación conspiranoica actualmente es la energía libre. Ha habido gente que ha investigado en energías, en fuentes de energía alternativas y que también ha sufrido esta misma suerte. Las energías que se nos ocultan, ¿no? Pues mira, en 2010 un ingeniero ruso llamado Dmitry Petronov consiguió llamar la atención del gobierno y de hecho montar una exhibición, una demostración en una base rusa con varios generales sobre un dispositivo que él llamaba la batería de plasma. La batería de plasma era un aparato, según lo describen los que lo vieron, del tamaño de una caja de zapatos y que, según su inventor, podía dar energía a un domicilio, es decir, absolutamente toda la energía de lavadoras, electrodomésticos, iluminación, calefacción, etcétera, etcétera, durante 2 años sin ser recargada. Y hizo la pertinente demostración del potencial con instrumentación, con incluso pues impulsando maquinaria eléctrica que necesitaba un gran potencial delante de esos generales rusos que quedaron maravillados. Pero no se volvió a hablar de eso porque unas semanas después Dmitry Petronov estaba tomándose un té con pastas en una céntrica cafetería cercana. Ya me estoy imaginando, mal hecho. Cercana a la Plaza Roja, y lo sabemos porque la policía rusa fue el último sitio donde le perdió la pista. Es decir, los camareros se acordaban de él. Ni siquiera lo envenenaron, que es lo que me temía. No se ha vuelto a saber de Dmitry Petronov. Este es otro de los desaparecidos para siempre. Peor suerte tuvo Ari de Geus. Ari de Geus estaba investigando en otro de los santos griales de los que buscan fuentes energéticas exóticas. Estaba investigando en lo que se denomina la energía de punto cero y decía que lo había encontrado. Curiosamente... otro de los que decía que había eureka, ¿no? Sí, eureka, y es cuando luego pasa la tragedia. Y le pasaba pues como a tantos otros que tenía un prototipo pequeñito que hacía cosas y que sin enchufarlo a ningún sitio pues encendía bombillas y este tipo de cosas, pero él era un científico modesto y necesitaba financiación. Así que ya a través de internet se puso en contacto porque en Estados Unidos no encontró absolutamente nadie interesado, pero sí en Europa, y tenía ya montado una auténtica tournée por diferentes capitales europeas para exponer a inversores y a financieros su invento para ver quién ponía dinero en lo que podía ser un desarrollo absolutamente revolucionario dentro del mundo energético. Pues bien, el 17 de noviembre de 2007 se dirigía al Aeropuerto Internacional de Carolina del Norte a tomar un vuelo que iba en principio a Bélgica, donde iba a iniciar esa tournée europea, pero jamás tomó ese vuelo. A las pocas horas, cuando se denunció su desaparición, su coche fue encontrado en el parking del aeropuerto con él dentro y, curiosamente, también había sufrido un ataque cardíaco. Algunos mensajes para, de alguna forma, poner firma a este listado increíble de muertes extrañas. Estamos aquí un poco sobrecogidos, como diciendo, ¿estaremos haciendo bien contando todo esto? Nosotros no somos científicos, en este caso nos alegramos casi, ¿no? Pero bueno, es una broma. Por supuesto que animamos a la ciencia. Quizá nos preocupamos porque conocemos a muchos grandes científicos españoles de gran nivel y gran humanidad, ¿no? Pero claro, parece que todos estos iban un poco por libre y habían llegado a conclusiones no esperadas o que no estaban en el guión. Carmen, mensajes. Pues sí, vamos con algunos de esos mensajes. Guillermo Arangüena dice: Santi, te piden que hables de otra cosa, de los MK Ultra y si están relacionados con los actuales atentados terroristas en París, Londres y Boston. Bueno, perfecto, vamos a hacerlo ahora mismo. Edu Torres dice: acordaos de Vázquez Figueroa y su desaladora de agua, que podía acabar con los problemas de agua y suministro de energía en el Cuerno de África. Nuestro amigo Vázquez Figueroa está muy bien de salud, y que siga así muchos años. Pero ves, también ha tenido tremendos problemas para encontrar financiación, algo que está demostrado que funciona a la perfección. Rubén Sánchez, coches eléctricos funcionales, ¿para cuándo? Esta noche he visto un coche eléctrico y deportivo en Puerto Banús y funcionaba muy bien, pero claro, es cuestión de negocio y dinero del petróleo. Miguel Ángel dice: recuerdo las inexplicables muertes de bioquímicos en todo el mundo cuando salió el caso del Anthrax en 2001. Sergio Basso, Santi, ahora nos vas a contar la misteriosa muerte de Philip Taylor Kramer, ¿suicidio o suicidado? Bueno, ya nos lo has contado. Y también siguen el debate en torno
a lo que han sido el exorcismo del Papa. El vídeo se está viendo por toda la red y la gente sigue opinando. Venga, pues lo dejamos para luego, para la tercera hora. Que vale, también nos escribe Antonio Sánchez, que es un científico de profesión, nos dice, y que le da mucho miedo que lo que pueda descubrir sea la razón de su muerte. En nuestro mundo nunca estás seguro de para quién están desarrollando una nueva tecnología. Jolín, vaya, ¿cómo se llama este científico? Se llama Antonio Sánchez. Jolín, pues de verdad, Antonio, como científico no lo sé, seguro que sí, pero como periodista nos has lanzado un titular que nos ha dado en todo el corazón. Hombre, claro que no tienes que tener temor, pero fíjate lo que nos dice, ¿no? A ver si lo que descubro resulta... No, la inmensa mayoría de descubrimientos científicos se emplean para el bien, para el avance, eso hay que dejarlo claro. Hay una serie de casos que quedan ahí, y claro, son los casos sobre los que queremos saber más, pero hay que pensar que, por ejemplo, en el ámbito médico, ¿no? ¿Cuánta gente está ayudando a vivir, ¿no? ¿Cuánta gente está ahora estas mismas horas estudiando, quemándose las cejas con libros, con probetas, probando vacunas, historias para que vivamos mejor? Eso es lo que hay que tener siempre como esperanza. Aunque es verdad que cuando escuchamos a Santi, o los últimos acontecimientos que vamos a contar, hay una extraña sensación de desazón en este mundo, ¿no? De un sitio inseguro, que se ha vuelto inseguro, que uno que le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y si no, que se lo digan, por desgracia. Vaya imágenes, yo prefiero casi ni comentarlo, porque esto ya es el delirio total. Estos casos dice nuestro amigo Eric Fratini, lo ha llamado el terrorismo Nike, lo ha dicho él en el plan Just Do It, o sea... solo hazlo, ¿no? Ahora de alguna forma. Claro, acciones extrañísimas. Nos preguntaban por eso, Santi. ¿Podemos informar? Pues podemos informar porque todo el mundo conoce lo que sucedió el otro día en Londres. Que es delirante, o sea, yo no sé. Que es delirante lo que sucedió, es delirante la cobertura, yo creo que esas imágenes con esas manos ensangrentadas, con esos cuchillos de esa persona, dando explicaciones con un aplomo que era absolutamente irreal. O sea, eso sí que era entrar en una campana de irrealidad. O sea, ¿No hay teorías de la conspiración sobre esas imágenes? Sí, hay teorías de la conspiración y, lógicamente, pues hay quien ha dicho hasta que todo estaba preparado, etcétera, etcétera, y que estábamos ante la típica historia de falsa bandera, ¿no? Pero lo cierto es que aquello sucedió delante de decenas de testigos que dan fe de que la hazaña de estos dos individuos con el soldado fue máxima y llegaron a decapitarlo. O sea, muy difícil de simular como efectos especiales. Pero es que hoy mismo, esta misma tarde, en París, una persona no identificada que vestía una chilaba y tenía pues aspecto de ser norteafricano, atacaba con un cúter, con un cortapapeles, a un soldado que estaba llevando a cabo una vigilancia contraterrorista y con la intención de rebanarle el cuello, intención que se vio frustrada por la resistencia de esta persona y que aún así fue herida. El sospechoso ha huido, no está identificado y la gendarmería francesa pues sigue las pesquisas. Iba con una chilaba, que también el titular que tiene Javier dice: un barbudo con chilaba apuñala a un militar francés. Es todo como una serie de iconos. Yo no sé si porque se quiere ver así, porque es así, no tengo ni idea, pero desde luego es también de película de macabra, desde luego. Así que le hemos recurrido a Eric Fratini y le hemos preguntado exactamente qué está sucediendo, porque estamos ante un fenómeno como poco inédito. Estamos viendo un nuevo tipo de terrorismo, un terrorismo de corte yihadista, de radicales islámicos, y un terrorismo muy difícil de combatir, ¿no? Es un terrorismo que no necesita una formación de células, es un terrorismo que no necesita financiación de ningún tipo, por lo tanto es muy difícil de detectar esa fuente de financiación, porque no tiene fuente de financiación, y que es muy fácil de llevar a cabo y de ejecutar porque está realizado por eso que la prensa llama lobo solitario, que las fuerzas de seguridad llaman invisibles y que la prensa estadounidense está comenzando a denominarlos como terrorismo Nike, por el lema de la compañía Just Do It, solo hazlo. Y bueno, es el nuevo terrorismo al que nos enfrentamos.
Al menos es un fenómeno nuevo en lo que concierne al terrorismo yihadista. Muchas veces hemos hablado de ese gran desconocido del mundo terrorista, que era el terrorismo de extrema derecha en Estados Unidos, que de hecho provocó el atentado de Oklahoma City. Allí este fenómeno ya se conocía y lo llamaban células fantasmas. Directamente se abogaba porque cualquiera que comulgase con el ideario de determinada organización extremista estadounidense podía actuar en su nombre haciendo lo que le pareciese siempre y cuando hiciera daño al gobierno federal, y a ellos les parecía de perlas, les parecía maravillosamente. Así que digamos que esto se ha aplicado a otro ámbito de este macabro mundo del terrorismo. Pero claro, hemos tenido Boston, que a fin de cuentas se puede englobar perfectamente en esta corriente. Y que hay también una novedad un poco extraña, ¿no, Santino, el tema de Boston? Sí, parece ser que dos de los agentes que intervinieron en el arresto de los hermanos Tsarnaev han fallecido, curiosamente, esta semana, cayéndose desde un helicóptero por accidente también. En fin, historias muy raras. Se le han abierto los ojos, pero extraordinariamente. Parecía un poco un ídolo mesopotámico, Javier, o sea, ha puesto una expresión ahora mismo de decir, es que esto ya es... O sea, claro, llevaba un mes y pico fuera de la radio, o no sé cuánto. Se echaba de menos. Claro, y esta expresión de decir, ¿pero esto qué es, no? Y pues decíamos, teníamos Boston, teníamos Londres, tenemos París hoy. Y claro, cabe preguntarse si esto es el principio de algo o simplemente, bueno, es una mala temporada, una serie de coincidencias. Así que también se lo preguntamos a Eric. Yo creo que estamos bien, vamos a ver una oleada, porque claro, cuanto más terror provocan, más cobertura informativa le damos los medios de comunicación, y esa cobertura informativa lo que hace es envalentonar más a muchos radicales en muchos países de Europa y muchos países occidentales para llevar a cabo este tipo de atentados. ¿Qué estamos viendo? Pues una propagación de ese tipo de terrorismo que, como te digo, es muy difícil de detectar porque son invisibles, son gente como tú o yo, son gente que tiene tu pasaporte, el mismo pasaporte que tú, no tiene antecedentes penales como tú, y de repente un buen día se radicalizan y cometen un ataque. 2:53 está pasando ahora mismo, ¿no? El Milenio 3 se convierte siempre en revista de actualidad, ya lo sabéis. Eric Frattini, nuestro colega, que además ha publicado ahora mismo un libro que tiene que ver, una novela, sobre Londres y terrorismo islámico y contraterrorismo. Y fijaos lo que ha ocurrido también, qué tremenda carambola. Pero claro, hay algo que no nos cuenta Eric, que a mí me parece que es la pregunta pendiente, que yo quiero trasladaros, ¿no? ¿Qué pasa entonces en una persona que ya no es ni siquiera... bueno, que es quizás segunda generación, que está en un país que le ha brindado las puertas, los estudios, que le ha dado todas las garantías, incluso personas que estaban alejadas repentinamente de esas ideas más o menos frenéticas y delirantes en ocasiones de acabar con el enemigo porque no piensa como tú, o sea, esa majadería travestida un poco de religión? Bueno, ¿cómo es posible que... ¿Qué célula, qué neurona se dispara? ¿Cuál es el momento en que alguien, por lo que parece, dice, bueno, ahora voy a hacer este atentado? Se juega su vida también, porque lo lógico es que le acaben disparando, como ha pasado en Londres. Es lo lógico, lo que tienen que hacer los servicios de inteligencia o detener a estas personas, o acaben en la cárcel, ¿no? Pero ¿qué pasa dentro de un ser humano que parece normal, aceptado por la sociedad? ¿Eso está programado? ¿Salta? Eso también parece una programación mental, ¿no? Probablemente también haya un factor importante a tener en cuenta, que es el factor del ego, esa segunda generación a la que tú aludes, que está integrada perfectamente, tiene las dificultades que tenemos todos para abrirnos camino en la vida. Pero de repente tienen ese resorte que es familiar, que es sanguíneo, que es de su tradición, que les permite convertirlo en bandera, y que al convertirlo en un acontecimiento violento, en un ataque como estos que estamos viviendo estos días, les hace salir del anonimato, siquiera sea por unos días o unos meses, convertirlos en el centro del mundo, en personas admiradas, aunque sea a costa de la sangre de los demás. Es increíble, pero tan importante, compañeros, es tener reflejo mediático, porque si os dais cuenta, en terrorismo y en todo se está hablando de que consiguen el eco mediático. Claro, es que es lo que se persigue. Es que si no se habla de ello... También da pena ser periodista entonces por esto, ¿no? Damos altavoz a esto. En el fondo, efectivamente, de alguna forma les hacemos el juego. Pero es que, fíjate, hablabas antes de, digámoslo así, de que se dispara. Te recuerdo que, por ejemplo, en el caso de los atentados de Londres, del metro de Londres y de los autobuses, todos eran británicos
y algunos, de hecho había un jamaicano, ni siquiera eran oriundos de países musulmanes, eran musulmanes de primera generación, digámoslo así, eran conversos ya en el Reino Unido, con lo cual digamos que ni siquiera estamos hablando ya de una identidad cultural súper arraigada, etcétera, etcétera. No, son personas que yo creo que se agarran al radicalismo islámico como si procediendo de otra etnia o de otra extracción cultural se podrían haber agarrado al neonazismo o se podían haber agarrado a cualquier o al Ku Klux Klan en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Es decir, son personas que ya de por sí tienen una mentalidad y una cultura del odio y digamos que se apuntan a esa bandera como se podrían en otras circunstancias haber apuntado a cualquier otra bandera del odio de las muchas que hay. Otro de los problemas derivados de este tipo de acciones son las reacciones contrarias al caso. Desde lo ocurrido esta semana pasada en Londres, Scotland Yard ya ha contabilizado 150 incidentes violentos, actos de vandalismo contra mezquitas, agresiones verbales y pintadas contra musulmanes. Es decir, que también... Una oleada de indignación, ¿no? Exacto, una oleada de indignación, pero que no deja de ser un reflejo casi de lo mismo, pero en el lado contrario, ¿no? Así que mucho cuidado también, la responsabilidad de los medios en este momento es máxima y, sin embargo, quizás se está abordando el tema con la mayor ligereza de la historia. Y luego, fíjate, Javier, qué curioso, nosotros que hemos rondado mucho por esa tierra que llaman Tierra Santa y luego también por varios países, ¿no?, donde nacen muchas culturas, el origen mesopotámico de muchas de ellas. Es curioso que todo esto que nos está afectando ahora mismo, que salen las portadas de los periódicos, todo esto que es el día de hoy, hablando desgraciadamente de crímenes a veces tan abyectos, tan injustos, tan de alimañas, que causa, vamos, casi vomitona referirse a ellos, pero todo nace además por unas cuestiones, claro, luego como para reírse, ¿no?, de los demonios y de los ángeles, y todo nace de unas cuestiones de la religión, que si se va al tronco de esas religiones, vamos a esas zonas del planeta donde pasaron ciertas cosas, donde el bien y el mal tienen una pelea que se sigue reflejando hoy, porque no se mata o no se combate, no se hace esto por dinero, no, es la religión que sigue haciendo al hombre algo irreconciliable consigo mismo. Sigue siendo el gran enigma, el gran misterio y la gran cicatriz todavía, ¿eh? La última vez que yo puse pie en Tierra Santa y que entré en la explanada de las mezquitas, tuve que atravesar un control de seguridad muy notable, con, en fin, detectores de metales, cacheo, etcétera, y la única que me hizo el guardián palestino que controlaba el acceso a la explanada de las mezquitas es si llevaba una Biblia encima. Estaba prohibido introducir Biblias en la explanada de las mezquitas. Así está el patio, ¿no? Así está el mundo enfrentado, personas contra personas, por unas cuestiones muy remotas, muy antiguas. Seguiremos indagando, seguiremos viajando. Javier, gracias por volver. Muchísima suerte, compañero. El día 3 de junio, lo anunciaremos la semana que viene, nos vemos para presentar El Maestro del Prado. Gracias, compañero. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por todo tu éxito, como siempre. Gracias. Santi, mañana te veo como contando siempre. Muchas cosas, como siempre, y gracias por la lección de esta noche, aunque nos has dejado... ¿Molestaremos nosotros a alguien? Hay que empezar a pensarlo ya. Gracias, Santi. A ti. Javi, tú quédate porque vamos a hablar de un congreso con revelaciones sobre supuestos extraterrestres, un hotel misterioso, muchas cosas. Ahora todas las noticias con los compañeros de la cadena SER.